Intervalos. Definición. Un intervalo es un subconjunto no vacío de los números reales. Contiene los números comprendidos entre dos números reales A y B. Ese A y esa B los llamamos extremos del intervalo, los cuales pueden o no estar incluidos. Aquí tenemos nuestra recta numérica, ubicamos el número A y el número B, y el intervalo son todos aquellos que están entre A y B. Formas de expresión. Los intervalos se pueden expresar de tres formas diferentes. La primera es en notación de intervalo, que es cuando usamos paréntesis. Escribimos de menor a mayor y separados por una coma los extremos del intervalo. Por ejemplo, el intervalo AB. Podemos usar paréntesis cuadrados, paréntesis redondos o un paréntesis cuadrado y uno redondo según sea el caso, como vemos estos dos ejemplos. El paréntesis cuadrado lo usamos para indicar que el extremo que lo acompaña sí está incluido en el intervalo, y el paréntesis redondo lo usamos para indicar que el extremo que lo acompaña no está incluido en el intervalo. Vamos a mirar algunos ejemplos para poder entender esta notación. Tenemos el intervalo 2,10. Vemos que el primer número está acompañado de paréntesis redondo. ¿Qué significa? Que el número 2 no está incluido, pero que el número 10 sí está incluido porque el paréntesis del número 10 es un paréntesis cuadrado. Tenemos el intervalo menos 5,3. Para este caso, menos 5 sí está incluido porque el paréntesis que lo acompaña es cuadrado. Y el 3 también está incluido porque su paréntesis es cuadrado. El intervalo menos 4,4. Menos 4 sí está incluido porque tiene paréntesis cuadrado y 4 no está incluido porque tiene paréntesis redondo. Intervalo menos 7,0. Para este caso, menos 7 no está incluido porque está acompañado de paréntesis redondo, al igual que 0 no está incluido. Representación gráfica. Es la gráfica del intervalo sobre la recta numérica. Para poderla dibujar, tenemos en cuenta los siguientes pasos. Trazamos una recta, luego ubicamos sobre ella los extremos del intervalo de menor a mayor, teniendo en cuenta la siguiente notación. Usamos un círculo lleno para indicar que el extremo sí está incluido. Usamos un círculo vacío para indicar que el extremo no está incluido. Luego distinguimos sobre la recta los números que pertenecen al intervalo. Eso lo hacemos con un color diferente o con una marca distinta que nos indique de dónde a dónde va el intervalo sobre la recta. Veamos algunos ejemplos. Entonces recordemos, cuando nosotros tenemos círculo lleno es porque está incluido el extremo, círculo vacío porque no está incluido. Para el ejemplo del intervalo 2,10, el 2 no está incluido y el 10 sí está incluido. Entonces observamos la gráfica en la recta en donde vemos círculo vacío para el 2 y círculo lleno para el 10. ¿Cómo se distingue el intervalo? Porque está marcado en rojo, es decir, son todos los números que están entre 2 y 10. El intervalo menos 5,3. Menos 5 y 3 están incluidos, es decir, deben estar marcados con círculo lleno. Y distinguimos en el intervalo con rojo todos los números reales que pertenecen al intervalo, que son los que están entre menos 5 y 3. El intervalo de menos 4 a 4. Para este caso, menos 4 sí está incluido, por eso tenemos círculo lleno, y el 4 no está incluido, por eso tenemos círculo vacío. Marcamos todo el intervalo que va de menos 4 a 4. Y finalmente vamos a mirar el ejemplo menos 7,0. Para este caso, ninguno de los dos extremos está incluido, por eso tenemos círculos vacíos a los extremos. Y denotamos con un color el intervalo de todos los números que pertenecen, que están entre menos 7 y 0. Acá podemos ver entonces que vamos a decir que ponemos
paréntesis redondo cuando el extremo es abierto, es decir, que no pertenece al intervalo, y paréntesis cuadrado cuando decimos que el extremo es cerrado, es decir, que pertenece al intervalo. Notación de conjunto. Ya vimos la notación de intervalo, que era cuando usábamos paréntesis, y la notación de gráfica, que es cuando graficamos sobre la recta numérica el intervalo. La notación de conjunto es la descripción matemática de las características que cumplen esos números del intervalo. Veamos este ejemplo. Dice, son todos los x que pertenecen a los reales, tal que x es mayor que a y x es menor o igual a b. ¿Pero qué significa esto? Pues que son todos los reales que están entre A y B y para este caso que está incluido B. Usamos el signo mayor que o menor que para indicar que el extremo no está incluido y vamos a usar los signos mayor o igual o menor o igual para indicar que el extremo sí está incluido. Veamos algunos ejemplos. El intervalo 2,10. Nosotros por la notación de intervalo sabemos que el 2 no está incluido y que el 10 sí. Vamos a mirar cómo escribimos en notación de conjunto. Vamos a leer la expresión. Son todos los x que pertenecen a los reales, tal que x es mayor que 2 y x es menor o igual a 10. ¿Qué significa eso? Pues que son todos los números que están entre 2 y 10, incluido solamente el 10 porque es el que tiene la expresión con el igual. Veamos el segundo ejemplo, el intervalo menos 5,3. Para este caso, nosotros sabemos que el menos 5 y el 3 están incluidos. Vamos a mirar cómo nos quedaría en notación de conjunto. Son todos los x que pertenecen a los reales, tal que x es mayor o igual a menos 5 y x es menor o igual a 3. Es decir, son todos los números reales que están entre menos 5 y 10, incluidos el menos 5 y el 3. Clases de intervalos. Vamos a encontrar 4 clases diferentes de intervalos. La primera son los intervalos cerrados. Se llaman cerrados porque estos intervalos incluyen los dos extremos del intervalo. Veamos el primer ejemplo. Tenemos el intervalo menos 5,3. Este es un intervalo cerrado porque los dos extremos del intervalo están incluidos. Los intervalos abiertos son aquellos que no incluyen los dos extremos. Entonces tenemos como ejemplo el intervalo menos 7,0. En este caso, ninguno de los dos está incluido, por eso en la gráfica observamos los círculos vacíos en ambos extremos. Los intervalos semiabiertos o semicerrados, de cualquier forma los podemos llamar, son aquellos que incluyen solamente uno de los dos extremos. Entonces veamos los siguientes ejemplos. El intervalo 2,10. Para este caso solamente está incluido el extremo 10. Y en el intervalo de menos 4 a 4 solamente está incluido el extremo menos 4. También tenemos los intervalos infinitos. Son aquellos que carecen de un valor numérico en uno de sus extremos y por lo tanto se denotan con infinito o menos infinito. Es decir, dentro del intervalo vamos a tener este tipo de expresiones. Cuando uno de estos extremos hace parte del subconjunto, en la notación de intervalo, los símbolos de infinitos van con paréntesis redondo, ya que no es posible incluir el extremo exacto del mismo. Veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos el número menos 5 ubicado dentro de nuestra recta, nosotros sabemos que todos los números que son mayores que menos 5 están a la derecha de menos 5. Y también sabemos que todos los números que son menores que menos 5 están a la izquierda de menos 5. Veamos algunos ejemplos. Entonces tenemos el intervalo menos 5, infinito. ¿Qué significa esto? Pues que son todos los números reales mayores que menos 5. Pero como no tiene fin, o sea, todos los mayores no sabemos hasta dónde, por eso utilizamos el infinito. Veamos la gráfica. Entonces, para este caso el menos 5 sí está incluido porque en la notación de intervalo nos dieron paréntesis cuadrado. Y son todos los números que están adelante de menos 5, es decir, a la derecha. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Y esa sería la gráfica correspondiente. Veamos otro ejemplo. El intervalo menos 5, infinito. ¿De qué se diferencia del anterior? Que para este caso el menos 5 no está incluido. Es decir, son todos los reales mayores que menos 5. Entonces tenemos que el menos 5 tiene círculo vacío. Veamos otro ejemplo.
Entonces, volvamos a nuestra recta numérica. Sabemos que los mayores están a la derecha de menos 5 y los menores están a la izquierda de menos 5. Veamos el intervalo menos infinito, coma menos 5. ¿Qué significa esto? Que son todos los números reales que son menores o iguales que menos 5. Dentro de la recta numérica, ¿cómo nos quedaría la gráfica? Entonces iría desde menos 5 hacia el menos infinito porque son todos los menores a la izquierda. El siguiente ejemplo, ¿de qué se diferencia del anterior? Que no está incluido el extremo. El único extremo que tiene en este caso pues es menos 5. Entonces miren, para menos 5 aparece círculo vacío. Son todos los x menores que menos 5. Finalmente, encontramos esta tabla que es un resumen de todas las clases de intervalos que podemos encontrar en sus distintas notaciones.